Hola, bienvenidos. En este video reflexionaremos qué es la matemática. Desde pequeños, nuestros profesores nos han dicho la importancia que tiene la matemática para nuestro desarrollo académico y profesional. Sin embargo, esta afirmación queda en el olvido en la gran mayoría de nosotros, ya que los conocimientos adquiridos carecen de aparente utilidad, sobre todo si pensamos en una utilidad inmediata. Palabras como suma, multiplicación, matrices, ecuaciones, quebrados, son un lenguaje común a la hora de tomar clase, y lo seguirán siendo, se los aseguro. Pero, ¿acaso la matemática se limita a esto? Aquí no pretendemos definir a la matemática. Por el contrario, buscamos abrir el panorama de los innumerables significados de esta disciplina, y aquello que puede llegar a constituir para cada uno de nosotros. Comencemos por el principio. Matemática proviene del latín mathematica, y este del griego mathematikos, derivado de matema, que a su vez procede de mantano, que significa yo aprendo. Cabe mencionar que fue Pitágoras el primero que empleó este término. Con esto se identifica la matemática como una disciplina enfocada al conocimiento o al estudio. Sin embargo, esto sigue siendo muy ambiguo. Recordemos que existen diversas ramas de la ciencia enfocadas a la obtención de nuevos conocimientos, por lo cual, esta definición no es suficiente y debemos dar un paso más. La Real Academia de la Lengua Española define la matemática como la ciencia deductiva que estudia las propiedades de los entes abstractos, por ejemplo, números, figuras geométricas o símbolos, y las relaciones que existen entre ellos. Si bien esta definición es mucho más precisa que la que nos proporciona su origen etimológico, nos surgen nuevas inquietudes. ¿La matemática es una ciencia? ¿Qué es un ente abstracto? ¿Qué es un número? ¿Es posible definir el significado de una palabra en base a lo que no conocemos? Las respuestas a estas preguntas pueden no estar del todo claras por ahora. Sin embargo, te podemos decir sin temor a equivocarnos que la matemática es mucho más. No olvidemos la inventiva, los axiomas, su gran capacidad para ser entendida de manera universal, los sentimientos que despierta y sobre todo, su capacidad de ayudar a explicar una gran cantidad de fenómenos y generar nuevas tecnologías que se encuentran fuera de la matemática misma. Tomemos un rumbo diferente. Sin duda, alguien que ha decidido enfocar su vida a la matemática sabe bien lo que está haciendo. Por ejemplo, René Descartes dice, la matemática es la ciencia del orden y la medida, de bellas cadenas de razonamientos, todos sencillos y fáciles. Galileo Galilei, por otro lado, menciona, las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo. Las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza. Benjamin Peters afirma, la matemática es la ciencia que extrae conclusiones necesarias. Murray Gell-Mann sostiene que la matemática es el estudio riguroso de mundos hipotéticos. Es la ciencia de lo que podría haber sido o podría ser, así como de lo que es. Para David Hilbert, la matemática es el sistema de las fórmulas demostrables. En un cierto sentido, el análisis matemático es una sinfonía del infinito. Finalmente, Charles C. Peirce plantea, la matemática es el estudio de lo verdadero, que existe en las situaciones hipotéticas. Con estos pocos ejemplos, nos damos cuenta de las diferentes visiones que tienen los estudiosos de la matemática. Entre estas se encuentran aquellas que se las atribuyen a Dios, las que la denominan ciencia, o a quienes la comparan con un lenguaje o una sinfonía. Otros la relacionan con lo que existe o lo que puede ser. Pero en todas estas formas de expresarse de la matemática se puede notar un componente un tanto místico. Y es que no es fácil definir aquello en lo que te has basado para construir el conocimiento obtenido. A lo largo de nuestro aprendizaje o en la vida diaria hemos convivido con la matemática, pero pocas veces nos hemos puesto a reflexionar cuál es el significado de pertenecer a esta rama del conocimiento. Busquemos ahora el significado en la historia. La matemática ha acompañado al hombre desde su nacimiento en la Tierra, pero ¿eso significa que la matemática no existía antes de la llegada del hombre? Si pudiéramos retomar los primeros pasos de aquellos seres humanos, notaremos inmediatamente que la utilidad de la matemática era limitada, y, sin embargo, al evolucionar el pensamiento, ésta ganó mucho más complejidad. Por ejemplo, en la cultura babilónica se dieron avances en lo que hoy podríamos denominar el álgebra elemental. Ahora bien, en la actualidad se dice que la matemática como la conocemos tiene su origen con la cultura griega.
en donde se privilegió su carácter axiomático y, con ello, la posibilidad de hacer múltiples deducciones con dichos axiomas. Estos avances en la forma de ver a la matemática dieron lugar a nuevos conceptos, que posiblemente no habéis escuchado y cuya importancia ha quedado de lado durante nuestro paso por la educación básica y media superior. Sin embargo, es necesario que a partir de ahora consideres que la matemática se formaliza y se estructura gracias a los axiomas, es decir, proposiciones que, por el grado de evidencia y de certeza que exhiben, son admitidos sin demostración. Un ejemplo de esto es: dados dos puntos distintos, existe una única recta a la cual pertenecen. Por la forma en la que hemos aprendido matemáticas, mucho del conocimiento pareciera ser un axioma. Sin embargo, esto es falso. Por ejemplo, ¿cuánto es 10 más 7? Seguramente has pensado que la respuesta es 17, y es correcto. Este tipo de operaciones las hemos dado por ciertas desde la educación básica. Pero, ¿el resultado de la operación siempre será 17? ¿Te has preguntado qué significa el símbolo más? ¿Es el único tipo de suma que existe? Si existieran más, ¿el resultado sería el mismo? Tomemos en cuenta algo que hemos aprendido desde pequeños: la hora. Dentro de esta forma de medir el tiempo, hemos aprendido que si bien el día cuenta con 24 horas, estas se dividen en dos partes, cada una de 12 horas, desde las 12 de la mañana hasta las 11:59 de la mañana, y desde las 12 de la tarde hasta las 11:59 de la noche. Entonces, el resultado que obtenemos al sumar nunca podrá ser mayor de 12. En este caso, si tomamos las 10 y le sumamos 7, obtenemos como resultado las 5 de la tarde. Como ves, existen diferentes formas de sumar, las cuales no necesariamente coinciden con lo previamente aprendido, y, por lo tanto, 10 más 7 igual a 17 no puede ser considerado un axioma. En este mismo sentido, podemos hablar de las famosas leyes de los signos, las cuales hemos utilizado sin detenernos un momento y buscar el motivo de su veracidad, ya que, al igual que el ejemplo anterior, este no es un axioma. Para llegar a una verdad matemática, se requiere una serie de pasos lógicos. Pero, ¿en qué consisten dichos pasos? Si bien este proceso engloba el uso de teoremas, lemas, corolarios, implicaciones, contrapuestas y un largo etcétera, ninguno de ellos es tan importante como las definiciones, ya que es a partir de ellas que se inicia el proceso lógico en matemáticas. Por ejemplo, un número es par si es múltiplo de 2, es decir, si podemos escribirlo de la forma 2 por n, donde n es cualquier número entero. ¿Podemos decir que el 0 es un número par? La respuesta es sí. Aunque en apariencia este número podría no cumplir la definición, vemos que podemos expresarlo como 2 por 0. Por lo tanto, 0 es un número par. Otro ejemplo de estos números pares son el 2, el 4, el 8, 50 y 100. Es importante resaltar que no todos los números son pares, es decir, no son múltiplos de 2. Algunos ejemplos son 1, 3, 7, 15 y 99. De esta forma, podemos analizar los números que podrían o no cumplir con la definición. Tal como hemos afirmado, las definiciones son parte fundamental a la hora de hacer matemática. Sin embargo, esto no significa que dichas definiciones no puedan cambiar. La matemática se encuentra viva y evoluciona junto con el entendimiento humano. Por ello, cada una de las partes que la componen pueden sufrir cambios. Una duda que podría surgir al momento de estar verificando la definición anterior podría ser: ¿cuántos números pares hay? Es aquí cuando la intuición del matemático entra en juego. Siguiendo un hilo de pensamientos puede ser muy fácil llegar a la conclusión de que estos números son infinitos. Si hay un número infinito de números, entonces los números pares deben ser infinitos. Aunque este pensamiento puede llegar a ser tomado como verídico de manera intuitiva, para que su veracidad sea lógica y matemáticamente correcta, será necesario que se demuestre a través de diversos pasos, y así llegar a una conclusión que pueda ser aceptada de manera universal. Con lo anterior, queremos mostrar que la matemática va mucho más allá de las meras cuentas, y que la matemática es un ente cambiante, que genera grandes emociones como cualquier otro elemento tocado por la mente humana. Al igual que sucediera con figuras importantes en el pasado, actualmente hay quienes ven a la matemática no necesariamente como una ciencia. Para analizarlo, recurramos al diccionario nuevamente. La definición de ciencia, según la RAE, es:
conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados, y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva, y comprobables experimentalmente. Según esta definición, la ciencia es una serie de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿el matemático observa? ¿Las matemáticas son comprobables experimentalmente? Por otro lado, la matemática es una herramienta sumamente útil para modelar un sinnúmero de fenómenos que se encuentran en nuestro entorno. Pero, ¿esos modelos forman parte de la matemática en sí? ¿O más bien son una aplicación de ella? Estas son algunas de las preguntas que te invitamos a reflexionar y considerar tus propias respuestas. A diferencia de otras disciplinas, la matemática se encuentra autocontenida, es decir, independientemente de sus posibles aplicaciones, las verdades matemáticas son y siempre serán eso, verdades. Tomemos por ejemplo el famoso teorema de Pitágoras. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Notemos que para su correcta visualización se requiere que el matemático acuda a herramientas materiales, como el lápiz y el papel. Sin embargo, su veracidad se mantendrá sin la necesidad de ningún ser humano, planeta o universo. En pocas palabras, podemos decir que el teorema, que por definición es algo que ya ha sido verificado, no depende del espacio-tiempo, ni de una forma de vida que lo comprenda. El teorema es omnipresente y eterno. En conclusión, la matemática se encuentra en nuestro entorno, existe por sí misma. Además, se le han atribuido propiedades religiosas, místicas y terrenales. Algo muy diferente a lo que has venido aprendiendo durante tu trayectoria escolar. Pero, ¿qué es la matemática? Las respuestas que podemos obtener seguramente serán múltiples y variadas, y todas serán tan válidas como las dadas por grandes matemáticos y pensadores. Pero, a fin de cuentas, la matemática fue, es y será un ente extraordinario, esperando a que los puentes creados por la dilucidación de la inteligencia humana la alcancen. Ahora te preguntamos, ¿para ti qué es la matemática?